Hay un tipo de persona que parece tener una habilidad especial. Son capaces de entrar en una habitación y sin que nadie diga una palabra, saber qué está pasando. Sienten cuando algo va mal mucho antes de que se pueda explicar. Y lo más curioso es que, bajo presión, en lugar de bloquearse, se vuelven más calmadas. Bueno, pues la psicología por fin tiene una explicación muy concreta para todo esto. Seguro que esta idea nos suena. Es algo que hemos visto en otros o que quizá hemos sentido en nosotros mismos. No es magia, no es un don caído del cielo, es un patrón real, observable, y la ciencia está empezando a entender de dónde viene. Y aquí, claro, está la gran pregunta. ¿Esta percepción tan aguda es un talento con el que se nace o es, en realidad, un mecanismo de supervivencia increíblemente sofisticado? Pues bien, la neurociencia tiene una respuesta bastante clara al respecto. Y la respuesta es que no. No es un don, es una adaptación. Es el resultado de un cerebro que, para mantenerse a salvo, tuvo que aprender a leer entornos muy complejos o impredecibles. A esto se le ha llegado a poner un nombre: inteligencia traumática. Pero la palabra clave aquí no es traumática, sino inteligencia. No hay que entenderlo como un daño, sino como una recalibración. Es la respuesta brillante del sistema nervioso a un mundo que no siempre fue fácil de predecir. Pensemos en el entorno de la infancia como el programador de nuestro cerebro. Si el entorno es predecible, los detectores de amenazas se calibran de una forma, digamos, estándar. Pero si el entorno es impredecible, el cerebro aprende algo fundamental. Para sobrevivir hay que anticiparse, hay que escanear y detectar las señales emocionales y sociales más sutiles, esas que la mayoría de la gente ni siquiera percibe. Y esto, claro, no es una idea abstracta, se traduce en cambios físicos en el cerebro. Por ejemplo, la amígdala, que es como nuestra alarma de incendios, se vuelve hiperactiva, siempre alerta a cualquier incoherencia. El córtex prefrontal, el estratega, se especializa en analizar patrones sociales complejos, y el hipocampo, que sería el bibliotecario que archiva nuestros recuerdos, a menudo se ve completamente desbordado. ¿Y qué pasa cuando el bibliotecario se colapsa? Pues que los recuerdos no se archivan de forma ordenada. Se quedan como fragmentos sueltos, sin procesar. Y esto explica por qué a veces un simple olor, un tono de voz o un sonido pueden hacer que se reviva una emoción del pasado con una intensidad brutal. No es recordarlo, es volver a sentirlo. Pero, y aquí viene lo realmente fascinante, esta reprogramación cerebral, esta adaptación, no solo genera vulnerabilidades. De forma casi paradójica, también forja un conjunto de habilidades muy especiales. De aquí nacen principalmente 4 capacidades. La primera es la hiperempatía, esa habilidad para leer el estado emocional de alguien casi al instante. La segunda, la inoculación al estrés, esa calma que aparece bajo presión, porque un nivel alto de alerta era sencillamente la normalidad. La tercera es el escepticismo adaptativo, un filtro muy fino para saber en quién se puede confiar. Y la cuarta, una profunda necesidad de analizar el comportamiento humano, como un intento de entender lo que un día fue incomprensible. Y ahora llegamos al matiz crucial, el que la ciencia nos pide que no olvidemos. Ninguna de estas habilidades sale gratis. Tienen un coste, tanto a nivel neurológico como emocional. Y es un coste muy real. Es como si cada una de estas habilidades tuviera su propia sombra. La hiperempatía se paga con una hipervigilancia constante, un radar que nunca se apaga. La calma en la tormenta se convierte en una dificultad para encontrar la paz en la quietud. Y ese escepticismo que un día fue una protección, hoy puede convertirse en una barrera que aísla. Dicho esto, los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun documentaron también un fenómeno llamado crecimiento postraumático. Descubrieron que un número importante de personas que viven situaciones muy difíciles no solo se recuperan, sino que emergen de ellas con una nueva perspectiva, con una claridad mucho mayor sobre lo que de verdad importa en la vida. Esta frase creo lo resume todo a la perfección. La agudeza, la percepción, la resiliencia, todo eso es real, es una fortaleza. Pero la herida que lo forjó y el coste que se paga por ello también lo son. Y todo esto nos lleva a la última parte de esta reflexión. El foco ya no está en el pasado, en cómo se construyó todo esto, sino en el presente. La pregunta ahora es, ¿qué se hace con todo ello? Porque esta es la idea central. El cerebro no es algo que simplemente se daña con la adversidad. En formas muy específicas que se pueden medir, es transformado por ella. La dificultad crea una arquitectura mental diferente, con sus propias fortalezas y, por supuesto, sus propios retos. Por eso, al final, la pregunta más importante quizás no es cómo se llegó hasta aquí. La pregunta verdaderamente poderosa es qué elige hacer cada persona con esa inteligencia que construyó a lo largo de un camino que, muy probablemente, nunca hubiera elegido recorrer.